Volvemos con el segundo segmento de Foro Médico, hablando esta noche de enfermedad renal crónica, estudios diagnósticos, etiologías más frecuentes, también de las terapias sustitutivas y obviamente de la alimentación, que es fundamental. Quedó una preguntita pendiente sobre qué tipo de alimentos son los que impactan negativamente sobre los riñones, por ejemplo. Así mismo. Bueno, número uno, los ultraprocesados. Entonces, hablamos de alimentos industrializados, empaquetados, enlatados, porque principalmente son alimentos altísimos en sodio, en sal, en sodio. Entonces, eso para el riñón tiene un impacto negativo. Dentro de los ultraprocesados también entran los alimentos altos en azúcares, grasas malas, que le llamamos las grasas saturadas, son bajas en nutrientes, no tienen fibra, todo eso hace alterar, son altos en fósforo, que eso también tiene una implicancia en el riñón. Hablamos del tema de las gaseosas, sobre todo las colas, que son altas en fósforo, las bebidas alcohólicas también podrían ser un factor, y llevar una dieta muy alta en proteínas animales, entonces sobre todo de la carne vacuna. Por el otro lado tenemos los alimentos protectores, entonces tenemos los alimentos como que son más favorecedores del daño, pero también hablar de los alimentos protectores, porque muchas veces no comas esto, pero nos olvidamos que hay que comer, que esos son preventivos. Entonces el agua, sí o fundamental. Sí, alto consumo de agua, hidratarnos, sí. Frutas y verduras por las características de vitaminas y que modifican esa acidez de la orina que le había dicho, las legumbres y no dejar también de consumir lo que hoy en día tanto le tienen miedo a las personas, que son los carbohidratos. O sea, sí, recordar prácticamente que hay recomendaciones de no consumir, que cero carbohidratos, sí, porque no contribuyen absolutamente para nada a beneficiar el organismo. Y hay gente que saca absolutamente los carbohidratos de la dieta. Lo que pasa es que hay que entender que no todos los carbohidratos actúan de la misma forma. Es como que le metemos todo en la misma bolsa. Hay carbohidratos que son saludables. Las legumbres tienen, las frutas, las verduras, un arroz, un panificado integral podría no producir daño. Todo va a estar condicionado a la cantidad de consumo, al hábito alimentario, a la frecuencia de consumo, entonces podría estar dentro de una dieta saludable. Y el tema está que al dejar muchas veces estos tipos de grupos de alimentos, de carbohidratos, hacemos dietas muy proteicas. Entonces ahí eso podría también impactar, y el hecho de las dietas muy bajas en carbohidratos, las cetogénicas, ¿verdad? A largo plazo podría tener, o sea, habría que ver caso por caso. Caso por caso. Y ahora sobre todo hay como una cultura de hacer una dieta alta en proteínas. Sobre todo también la gente que está en ese esquema de vida saludable y que va al gimnasio, que quiere ganar músculo y que quiere... ahí, por ejemplo, también podríamos estar ocasionando de alguna manera algún daño a los riñones, doctora, con el tiempo, si se hace una dieta sostenida con altas proteínas. Bueno, lo importante es ver la cantidad de proteínas que uno precisa acorde al día a día y a la masa muscular y también al estado nutricional y el estado de salud del paciente. No es lo mismo que yo haga una dieta hiperproteica siendo una persona totalmente normal a que hago una dieta hiperproteica teniendo ya un daño renal de base. Si yo hago una dieta hiperproteica y ya tengo de base un daño renal, ya tengo proteinuria y encima cargo de proteínas a mi organismo, los desenlaces son totalmente distintos. Entonces una dieta hiperproteica en un paciente renal puede ser muy malo, fatal. Desenlace fatal. Pero igualmente una dieta hiperproteica sostenida, digo, hacerla, no sé, desde que tengo 15 años hasta los 25 años y en las competencias sobre todo. Estamos viendo muchísimos pacientes que desarrollan, por ejemplo, litiasis renales secundario a haber hecho una dieta keto, pero sin controles por un nutricionista y durante un tiempo prolongado. Ahí está. A eso quiero llegar porque muchas veces nos guiamos simplemente o por tutoriales a través de redes sociales o por profesores de actividad física, me refiero a
a los chicos los coaching que están dentro de los Claro. gimnasios y que hacen también de nutricionistas. Yo creo que eso a la larga puede estar Lo que ocasionando más daño. Lo que puede ser bueno para uno puede ser catastrófico para otro. Entonces hay que De eso tener. hablaste también en el corte, la importancia de que muchas veces las dietas mal llevadas o dietas de repente que son recomendadas dentro de la generalidad pueden ocasionar muchos problemas en los pacientes renales. Así mismo es. Y es muy diferente un paciente totalmente sano de un paciente que está en el estadio prediálisis, que un paciente que también ya está dentro de una terapia sustitutiva renal, que serían, para saber más cuáles son las terapias sustitutivas Sí. renales, la hemodiálisis, la diálisis peritoneal. Es diferente otra vez para un paciente trasplantado, ¿verdad? O para un paciente que esté haciendo una terapia conservadora no dialítica, donde una dieta tiene que ser muchísimo más, de repente, restrictiva en muchas cosas, que nos va a hablar la licenciada después probablemente. ¿Qué es una terapia conservadora restrictiva? Es un paciente que tendría ya indicaciones de tal vez hacer diálisis, pero que, por ejemplo, por estar ya con una neoplasia, un cáncer o tener cierta edad, se intenta hacer un tratamiento que lo Paliativo. mantenga la mayor parte del tiempo fuera de diálisis. Entonces, en esos pacientes, controlar el consumo de líquidos, controlar la dieta que hace, podría mantenerlo durante bastante tiempo fuera de diálisis, porque lo que nosotros buscamos también es mantener la calidad de vida del paciente, ¿verdad? ¿Cuánto la persona puede estar con una terapia sustitutiva? ¿Cuánto tiempo puede soportar una terapia el paciente? Bueno, Sí, la verdad porque, que porque yo creo que el último eslabón de la cadena ya es el trasplante, ¿no? es variable, ¿verdad? O sea, nuestros riñones filtran, lo que se mide es el filtrado glomerular, le decimos nosotros. Lo normal es de entre 90 y 120, lo que filtra un riñón. Cuando eso llega a menos de 15, nosotros tenemos que entrar a una terapia sustitutiva renal, ¿sí? ¿Por qué? Porque los riñones ya no están limpiando la sangre como deberían limpiar, se empiezan a acumular las sustancias tóxicas dentro del organismo y eso nos causa muchos síntomas, que dijimos, las náuseas, los malestares, los vómitos. A veces empezamos a hincharnos porque no orinamos lo que tenemos que orinar. O sea, esos riñones empiezan a fallar, ¿verdad? Y ahí tenemos esas opciones que dijimos. Una es la hemodiálisis, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo puede estar un paciente en hemodiálisis? Y lo ideal es que esté la menor cantidad de tiempo posible y que antes pueda trasplantarse, ¿verdad? Pero tenemos pacientes que han estado 20 años en diálisis y aguantan. Pero no es lo ideal, ¿verdad? Ya Y empiezan a depende de tener la edad complicaciones. también, Claro, en que depende de la edad. arrancó. En que arrancó. Y de las patologías que tenga. Otra es la diálisis peritoneal, ¿verdad? Que el tiempo promedio que un paciente puede estar en diálisis peritoneal, que es hacer una diálisis, usar el peritoneo como filtro en lugar de la máquina de diálisis, eso puede ser entre 5 y 10 años, acorde a cómo cuidemos esa membrana peritoneal. ¿Sí? ¿En qué consiste la peritoneal? ¿Es un procedimiento que se realiza? Es un procedimiento donde se pone un catéter a nivel del abdomen y está que queda afuera y se infunde un líquido de diálisis. Eso queda dentro del abdomen más o menos 6 horas y luego el líquido se vuelve a sacar y se infunde uno nuevo. Pero eso está conectado a la máquina, no es que... No, uno se conecta, deja 2 litros de líquido ahí adentro de la panza, van a ver con pancitas generalmente a los pacientes, y luego a las 6 horas eso se vuelve a cambiar y entonces el líquido sale con las sustancias tóxicas. Es un tratamiento sustitutivo que está ya hace varios años y hoy en día es bastante elegido por la gente del interior. ¿Por qué? Porque pueden hacerse en sus casas. Es un tratamiento que uno puede hacerse en la casa y el propio paciente se hace los recambios. Se les capacita durante más o menos 15 días a los pacientes, las licenciadas en diálisis, se les muestra cómo hacer los recambios. Podemos hablar otro día exclusivamente de eso. Mira, pero es una terapia, alternativa. Es una alternativa y muchos chicos jóvenes que, por ejemplo, tienen que ir a trabajar, se hacen incluso en sus momentos de descanso o de almuerzo o de lo que sea. Claro. Entonces pueden hacerse las diálisis sin tener que estar conectados, porque la diálisis son
3 veces por semana, 4 horas. O sea, mucho tiempo. Ambas terapias sustitutivas se aplican ya cuando ambos Ya no. riñones fallan. Fallan, así mismo. Si un riñón funciona, no se llega aún a eso, Exacto. ¿verdad? Generalmente suelen fallar los dos Los al dos. mismo tiempo, salvo que el motivo sea una causa obstructiva o un cáncer que de repente afecta a un solo riñón, ¿verdad? Ujú. Y lo ideal es que a veces, antes de que el paciente ya llegue a esa etapa de tener menos de 15, uno empieza a estudiarlo ya para hacer un trasplante renal. Exacto. Bueno, vamos a hacer otra breve pausa comercial. Vamos a seguir hablando de este tema, enfermedad renal crónica. Estamos en compañía de la doctora Carolina Vázquez, nefróloga, y la licenciada Claudia Bordón, nutricionista. Breve pausa, volvemos enseguida.